Muy buenos días a todos y bienvenidos al tercer día del Seminario Internacional Historias de lo Político, 200 años de Colombia. Hoy tenemos un magnífico panel, una magnífica mesa, y vamos a conversar sobre ciudadanía, sobre la ciudadanía como campo de disputa. Hemos tenido ya otras mesas. El lunes hablamos acerca de las formas de la comunidad política. El martes conversamos sobre la soberanía y la representación. Y también conversamos sobre el pueblo y la muchedumbre. Y hoy pasamos entonces al tema de la ciudadanía como el campo de disputa. Mi nombre es Francisco Ortega y es un placer estar con todos ustedes y una vez más darle la bienvenida. Quiero, antes de empezar y presentar el panel más formalmente, quisiera darle la palabra a mi colega y coordinador de este seminario, Andrés Jiménez, quien hablará a nombre del comité académico, el comité organizador. Andrés, tienes la palabra, bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos, reitero, a esta tercera jornada de nuestro seminario de República Nación. Un saludo especial a nuestros tres panelistas y a nuestra querida comentarista Margarita, a todos los ponentes que están aquí acompañándonos y a todos los asistentes y televidentes que desde diferentes plataformas están siguiendo el evento en el día de hoy. Bueno, como decía Francisco, hemos tenido ya la oportunidad en los tres ejes anteriores de discutir desde diferentes perspectivas cuestiones relacionadas con cada uno de los temas de esas mesas. El primer día pues tuvimos la oportunidad de pensar y repensar, problematizar justamente ese proceso que inspira y que constituye el marco del seminario, ese tránsito de la República-Nación. También hicimos reflexiones y discusiones en torno a la naturaleza y las formas de acción política de los sectores populares, y también hablamos sobre esa cuestión tan espinosa de la modernidad, en particular del carácter moderno de la imaginación nacional conservadora. En el día de ayer tuvimos una jornada doble. El primer día, en la mañana, las presentaciones giraron en torno a las configuraciones del federalismo en el siglo XIX y a las formas de ejercicio de la soberanía, tanto hacia adentro como hacia afuera de las fronteras nacionales. Y la tarde de ayer, las tres ponencias presentaron también diferentes puntos de vista en torno esencialmente a dos cuestiones: a la definición tanto constitucional, legal y política del pueblo, como a su representación. Y creo que uno de los puntos más interesantes que se discutieron en esa mesa tenían que ver con esa ambigüedad entre representar a la representación del pueblo, pero representar al pueblo, y como esa tensión entre la construcción de un sujeto y también la vocería que puede llegar a tomarse o atribuirse otro sector de la comunidad política con respecto a ese pueblo. Entonces, nada, yo simplemente quería hacer como esa breve síntesis de lo que se había discutido hasta el momento actual, para ya darle paso a el eje que nos ocupa hoy. Agradezco de nuevo pues a todos los ponentes en nombre del comité organizador, y le devuelvo la palabra a Francisco, quien va a hacer una presentación ya más detallada de nuestro primer panel y único panel de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Recordarles también que después de esta mesa tendremos 2 días más de trabajo. Mañana tenemos 2 mesas, una por la mañana y una por la tarde, y el viernes tenemos una mesa por la mañana. Ahora vamos a abrir nuestro panel Ciudadanía como campo de disputa. El principio de igualdad va a discutir esta mesa. El principio de igualdad política nos resulta hoy inobjetables e irrenunciables. Una modalidad natural de la comunidad, una máxima sin la cual estaríamos necesariamente abocados a la tiranía. Esta mesa se interesa en hacer una cierta genealogía de esas premisas fundamentales.
más allá de su realización social efectiva, la igualdad y en particular aquella que tiene la ciudadanía en su forma manifiesta y en el voto, su forma más emblemática, constituye el horizonte de inteligibilidad y contienda política en el marco del orden democrático. Las luchas políticas, sociales, culturales y económicas del periodo están vinculadas a este principio. A la inversa, allí donde se entroniza la desigualdad, arrecia la indignación colectiva. Los participantes en la mesa son el profesor Eduardo Posada, de la Universidad de Oxford. Profesor Eduardo Posada es abogado de la Universidad Javeriana, máster en estudios latinoamericanos y doctor en historia moderna en la Universidad de Oxford. Fue Senior Fellow del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres y ha sido profesor visitante en varias universidades en Colombia, en Chile, en España, en Inglaterra, Portugal y en los Estados Unidos. Autor de La Nación Soñada, Violencia, Liberalismo y Democracia en Colombia, El Desafío de las Ideas, y recientemente también de la novela Como Historia, editor del tomo 1 de la colección de Mafre sobre historia de Colombia. Es periodista, fue director del Diario del Caribe, columnista del Tiempo, y en 1995 recibió el Premio Nacional del Periodismo Simón Bolívar en la categoría de Trabajo Cultural. En la actualidad es director del Centro de Estudios Latinoamericanos del St. Anthony College en la Universidad de Oxford. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. También tenemos en la mesa a la profesora Amada Carolina Pérez de la Pontificia Universidad Javeriana. Amada es doctora en Historia por el Colegio de México, profesora asociada del Departamento de Historia de la Pontificia Universidad Javeriana y directora del doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la misma universidad. Hace parte del grupo de investigación Prácticas Culturales, Imaginarios y Representaciones. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el libro Nosotros y los Otros, la representación de la nación y sus habitantes, Colombia 1880-1910. Recientemente ha realizado trabajo en historia pública, en sus vertientes de historia colaborativa, eh, eh, y experiencias con la coyuntura actual colombiana en coautoría. Ese es un texto que he trabajado con coautoría con Sebastián Vargas, y otro artículo también muy interesante de colonizar el archivo del museo, imágenes intervenidas en museología social con los pueblos Inga, Camenzá y Arahuaco. Y finalmente la mesa también estará con nosotros la profesora Brenda Escobar. Brenda es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín, doctora en historia por la Universidad del Ludwig Maximilian de Múnich, profesora de la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander. Entre sus trabajos está el libro de los conflictos locales a la guerra civil, Tolima a finales del siglo XIX, y sus contribuciones con capítulos sobre la guerra de los 1000 días y la paz que le siguió, que aportó al libro El siglo XIX colombiano y Paz en la República, Colombia siglo XIX respectivamente. Brenda, muchas gracias. Brenda y Amada, muchísimas gracias por acompañarnos. El panel será comentado por la profesora Margarita Garrido de la Universidad Externado de Colombia. Margarita hace parte del comité académico y es quizás una de las historiadoras más importantes del país. Ustedes todos la conocen, autora de múltiples libros, entre ellos Reclamos y Representaciones, un clásico ya de la historiografía colombiana, y quien ha estado participando y elaborando y acompañándonos en todo este proceso. Margarita, tu mesa, muchas gracias, bienvenida. Eh, Tienes la palabra. Muchísimas gracias a todos los que están oyéndonos aquí en distintas formas de conexión. Bienvenidos los panelistas de nuevo. Muchas gracias a todo el apoyo que hemos tenido logístico de todos, Elizabeth, de Angélica, del banco, de las universidades. Y estamos aquí de nuevo. Estoy muy contenta de presentar esta mesa. Yo creo que lo mejor es darle de una vez ya la palabra a los panelistas. Ya los anteriores, los que me precedieron, hicieron el hilo de lo que hemos venido haciendo, y creo que es hora de que arranquemos. Entonces, pienso que Eduardo, por favor, te doy la palabra para que empieces, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Margarita, y muchísimas gracias a los organizadores de este evento, a María Angélica Monroy, Franz Hansel, Andrés Jiménez, Francisco Ortega, la misma Margarita, y el apoyo técnico de Elizabeth Botero. Mis agradecimientos a la Universidad Nacional, Rosario y Banco de la República por
esta muy cordial invitación con la que me siento muy, muy honrado. Ante todo, quisiera disculparme con mis colegas y con el auditorio por mi ausencia en los últimos 2 días. Me parece de muy malas maneras no asistir a la conferencia, sino venir y de paracaídas el día de la ponencia de uno. Pero como le expliqué a Margarita, los 2 últimos días han sido bastante complicados. Creo que es una época complicada para todos. En todo caso, mis disculpas y lo siento mucho porque creo que me hubiera enriquecido mucho para mi propia ponencia y aprendido de mis colegas en temas muy interesantes. Me dijeron que tenía entre 15 y 20 minutos, Margarita. ¿Es correcto? ¿Me confirmas? Muy bien. Entonces, Así es. ok, listo. La ponencia mía se ocupa de una reflexión sobre el impacto de las instituciones electorales y de las elecciones en general en la noción de ciudadanía. Así que ofrezco primero un repaso de las nociones constitucionales de la ciudadanía y el sufragio durante el periodo. Intento después definir el universo del electorado a partir de tales nociones y las circunstancias bajo las cuales se sucedieron las elecciones durante ese periodo. Y finalmente adelanto algunas observaciones sobre la necesidad de apreciar mejor el significado del impacto de la intensa historia electoral colombiana en la formación de la ciudadanía durante el periodo que nos ocupa. La historiografía de las elecciones en Colombia es bastante paradójica. A pesar de haber contado con estudios pioneros en la materia, como los elaborados por David Bushnell hace mucho tiempo, ha quedado relativamente a la saga de la producción voluminosa sobre las elecciones decimonónicas en otros países latinoamericanos en las últimas décadas, en diálogo muy estrecho con corrientes revisionistas y no revisionistas en Europa y los Estados Unidos. Diversos trabajos, y yo los enumero en la ponencia, que revisan nociones como la del poder limitado durante las elecciones, al examinar los manejos gubernamentales en los procesos electorales, trabajos que redefinen la misma idea de participación electoral. Esta entonces ya no se reduciría a las cifras de los votantes. Las elecciones se entienden en estos trabajos como ocasiones que congregan a comunidades, votantes y no votantes, hombres, mujeres y niños. Ocasiones con frecuencia festivas, en el siglo XIX además ocasiones prolongadas, porque el acto electoral no ocurría en un solo día, sino a veces transcurría durante toda una semana. El fraude, siempre presente, no sirve para explicar por sí solo los resultados de las urnas. Esta es otra lección que nos ofrece las corrientes revisionistas de la historia electoral. Así que es preciso tener en cuenta también estrategias y capacidades organizativas de los partidos en disputa e incluso mecanismos de persuasión. En fin, otros han resaltado la importancia de apreciar la historia del sufragio, en particular del significado de las conquistas del sufragio universal, masculino, por supuesto, que es el caso del trabajo, por ejemplo, de Pierre Rosanvallon, que se nos circuló como parte de esta conferencia. Por un tiempo, además, desde hace ya algo más de 2 décadas, esto se puede llamar la nueva historia de las elecciones latinoamericanas, estuvo hasta cierto punto desconectada de la historia de la democracia en la región. No así de la historia de la ciudadanía. Hay un volumen editado por Gilda Sábato, precisamente coorganizado con la Universidad Nacional en Bogotá hace ya muchos años, que se ocupó de la historia de la ciudadanía, donde hubo algunos intentos de acercar la historia electoral con la historia de la ciudadanía, con participación de colegas de toda América Latina y de España y colegas colombianos como Francisco Gutiérrez Amin. Por supuesto que las elecciones no definen a las democracias, pero existen estrechas correlaciones históricas entre ambas. Y creo además que puede observarse en esta nueva evolución de la historiografía una especie de convergencia historiográfica y disciplinaria entre la historia de las elecciones y lo que podría denominarse la historia global de la democracia, que es algo que está surgiendo con bastante interés. Y creo que eso permite enriquecer los debates sobre los orígenes y destinos de la democracia en el siglo que nos ocupa. Lejos de adelantar unas conclusiones definitivas, lo que realmente he intentado hacer con esta ponencia es ofrecer un marco de referencia para ocuparnos de una historia que a mi modo de ver todavía queda mucho, pero mucho por explorar,
a partir de los trabajos que yo he venido realizando a través de los años, pero que me animó a ver existe un gran vacío. De hecho, mientras pensaba sobre esta ponencia, descubría los enormes vacíos del conocimiento que a pesar de las 2 décadas que le he dedicado a la historia electoral, no continuas, por supuesto, me parece que son bastante sintomáticas. En fin, comienzo entonces por la parte institucional. El punto de partida propuesto para el ejercicio no es 1854, me parece a mí, sino 1853. 1853 es la fecha en que se expidió la nueva constitución que siguió vigente a pesar de la fallida insurrección liderada por el general Melo hasta fines de la década. No fue cualquier constitución, es una constitución realmente hasta cierto punto desconocida por muchos debates historiográficos en Colombia, una constitución que además no fue fruto de una guerra, sino fue fruto de una reforma de varios consecutivos en el Congreso en la que participaron todos los partidos políticos emergentes en el momento. Se confunde con la formación, con el establecimiento de los partidos políticos. Y sobre todo, muy importante en relación con el tema que nos convoca. El artículo 3º de la Constitución de 1853 le confirió la ciudadanía a los varones granadinos que sean o hayan sido casados o mayores de 21 años. Punto. Y más adelante, su artículo 13 dispuso que todo ciudadano granadino tiene derecho a votar directamente por voto secreto por presidente y vicepresidente de la República, magistrados de la Corte, procurador, gobernadores de provincia, senadores y representantes. En otras palabras, la Nueva Granada adoptó el sufragio universal masculino en 1853 con voto directo, un evento con muy escasos precedentes en todo el mundo. La primera constitución en establecerlo fue la de Francia revolucionaria en 1793, pero nunca se llevó a la práctica. Mucho se habla de la extensión del sufragio en los Estados Unidos en la literatura, pero allí cualquier referencia al sufragio universal debe ir acompañado del complemento para la población blanca, cuyos derechos políticos se expandían a medida que se excluía a la población afroamericana y a los indígenas del voto. Importa pues detenerse en 1853 por su enorme significado, y eso es un poco lo que hago en la ponencia. No tengo tiempo para detenerme aquí, pero estaría encantado de hablar más sobre el enorme significado histórico que eso tuvo. Para quien se acerque a la historia del sufragio, la Constitución de 1853 tiene un valor enorme. Ahora, la experiencia con la institución del sufragio universal masculino se prolongó por varias décadas, aunque no en todo el territorio nacional. En la carrera hacia la federación consagrada en la Constitución de 1863, el sistema electoral se dejó en manos de los 9 estados de la Unión. 5 de ellos reintrodujeron restricciones. Sin embargo, 4 estados, Cauca, Panamá, Bolívar y Magdalena, conservaron el sufragio universal masculino. Y estas disposiciones perseveraron hasta 1886, cuando la nueva Constitución introdujo radicales reformas a todo el sistema electoral. No tengo tiempo para extenderme a las reformas, pero fueron bastante sustanciales, comenzando a partir de la negación o el abandono de la idea de derecho del sufragio. El sufragio no se definió como derecho, sino como función. Y además de eso, se elaboraron, fue un sistema bastante complicado. Primero reunifica en todo el territorio nacional el sistema electoral, pero conserva, y esto es un punto que me parece importante, dinámicas descentralizantes que, en mi modo de ver, modestamente, no han sido apreciadas por la historiografía. Es decir, para niveles locales, por ejemplo, votaciones locales, se mantuvo un sufragio bastante ampliado, establecida, únicamente excluyó a los desempleados. Estableció votos indirectos a la presidencia. A los senadores los elegía las asambleas. Ese punto a mí me parece sumamente importante desde el aparato institucional, ya que le quitó al Poder Nacional la dinámica de la elección de senadores. Quienes tenían el poder de elegir senadores eran las asambleas departamentales, confiriéndole enorme poder político a las asambleas departamentales. Y estableció un sistema de las elecciones indirectas nuevamente, que eran los que habían operado antes de 1853. Por ejemplo, esto es otro punto que no tengo tiempo y tampoco tuve tiempo de elaborar en la ponencia, el impacto que tuvieron las elecciones indirectas en la formación de una clase política colombiana
antes de 1853 y a partir de 1886. Me parece que es un campo fascinante, creo que conozco un solo estudio sistemático sobre el tema, debe haber más que no conozco, pero la formación de lo que se llama las élites o la oligarquía colombiana está muy arraigada con las asambleas o colegios electorales, creo yo, que surgieron desde el comienzo de la República hasta 1853, debido, entre otras cosas, a su permanente y constantes reuniones para elegir a quienes gobernaban al país. Quiero insistir que hay una dinámica descentralizante a partir de 1886 que no se ha tenido en cuenta. Eso le crea una dinámica. Así que la tal idea de Núñez de la centralización política, descentralización administrativa, en la práctica fue realmente, hubo muy poca centralización política a mi modo de ver. Si a ello se le suma, por ejemplo, cómo se organizaban las autoridades electorales, en la cual tenían mucho predominio los senadores y los representantes, se queda mejor entendido esa nota descentralizada de la política colombiana, lo cual significaba que el poder ejecutivo nacional realmente tenía muy poco control, a mi modo de ver, sobre el proceso electoral durante este periodo. A ese complejo andamiaje electoral habría que sumarle un intenso calendario electoral. No tengo tiempo igualmente de extenderme, pero simplemente registrar el dato de que entre 1863 y 1886, no es un periodo insignificante, son casi más de 20 años, las elecciones, escasamente pasaba un año en Colombia sin elecciones. Desde el mismo presidente habían que elegirlo cada 2 años, en elecciones que duraban una semana. Es decir, los contemporáneos de la época hablaban de la fiebre electoral colombiana. El país estaba siempre en campaña electoral. Eso duró 20 años, ¿no? Así que me parece un dato importante, ¿no? Conozco muy pocos países en el mundo que se acercaran a las elecciones bianuales de la presidencia. En las épocas de John Mill, en sus primeras partes, cuando estaban, y la época de Bentham, radicales que introdujeron nociones de democracia muy temprano en Europa desde el punto de vista positivo, para Bentham la idea era elecciones anuales, sufragio universal, un solo paquete, ¿no es cierto? La idea era que había que tener elecciones anuales para que hubiera democracia. Desde el punto de vista institucional, es difícil encontrarse con un aparato institucional que se acercara más a una noción de Bentham. En ese momento las elecciones inglesas eran cada 7 años. La elección anual era un ideal de los demócratas radicales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Ahora bien, segunda parte, antes de llegar entonces a unas reflexiones finales. Traducir este complejo aparato institucional en cifras, es decir, cuál era el potencial electoral y cuál la tasa efectiva de participación en las urnas y cómo interpretar su significado, es una de las tantas tareas pendientes de la historiografía. No es, por supuesto, una tarea fácil. En la ponencia hago algunos intentos de algunas de las cifras que se conocen. Conocemos muy bien las cifras de la primera elección y la única elección presidencial por voto directo en 1856, donde, según David Bushman, votaron más del 40% del electorado potencial, es decir, 200.000, algo así como más de 200.000 personas, que para la época y comparados en términos relativos y absolutos con otros países latinoamericanos, le otorgan a Colombia si no el mayor, uno de los mayores electorados en América Latina. Es mucho más difícil estimar esto durante el periodo electoral porque son elecciones indirectas y a partir de ahí no se conocen las cifras nacionales, pero algunos colegas que han trabajado elecciones locales como las de Santander, las del Cauca, ofrecen cifras muy interesantes que permiten tener alguna idea de cuál era el electorado en ese momento. Ese ejercicio habría que hacerlo muy sistemáticamente. Yo no soy matemático. Sería fabuloso contar con alguien que manejara mejor las estadísticas que yo. Yo casi no pierdo mi examen doctoral porque Marco Palacio criticó la forma, y muy bien, me parece a mí, como yo había manejado las estadísticas en mi trabajo sobre el Caribe colombiano, acepto todas las críticas sobre el tema, pero sería muy interesante contar con un equipo multidisciplinario que mirara todas estas cifras y que nos permitiera acercarnos al cuál era el potencial electoral y cuál era el potencial electoral a partir, metiendo todas las variables, incluidas las restricciones del sufragio durante este periodo. Ok, no tengo tiempo para ir más allá, pero
Esta información fragmentada, sumada a las evidencias que proveen diversas publicaciones contemporáneas, permiten avanzar algunas observaciones. Al comenzar el periodo que nos ocupa, Colombia, como lo dije, tuvo el electorado relativamente más voluminoso de América Latina. Siguió siendo considerable en las siguientes décadas, más en unos estados que en otros durante la época federal. Y los refuerzos regeneradores por desmovilizar al electorado tuvieron, es cierto, algunos efectos, pero solo en el corto plazo. De cualquier manera, es claro que ciertamente en los años de la Constitución del 53, pero también después de la ley 63, sectores populares participaban en las elecciones como votantes. A eso hay que añadirle el nuevo elemento que ya he sugerido de la nueva historiografía, que aborda el tema de la participación electoral de una forma mucho más amplia, es decir, no restringida al depósito de la papeleta en las urnas. Ya se advirtió que las elecciones solían ser ocasiones comunitarias y como tales congregaban a votantes y no votantes desde antes de la apertura de la jornada electoral, que se prolongaba por días hasta toda una semana. Y también permite sugerir participación de gente que no tenía condiciones para votar, pues no faltaban mujeres, hay algunas evidencias al respecto, y hago alguna observación sobre el abstencionismo, porque se asume que el abstencionismo es indiferencia electoral. Yo tengo algunas evidencias de abstencionistas que organizan fiestas para protestar por las elecciones. Fiestas, va bastante gente. Hay una fiesta en Monpós bajo la hegemonía conservadora, organizada por abstencionistas conservadores, donde participan más de 300 personas bailando hasta altas horas de la noche, donde había participación de toda la comunidad. ¿Cómo interpretar como historiador el abstencionismo activo en términos de participación electoral? ¿A quienes les interesan las elecciones? Pues no podemos limitarnos al número frío de las cifras para decir, mire, la participación electoral era esta. Yo creo que hay que tener más imaginación para entender la participación electoral. Y unas reflexiones finales y termino. Por supuesto que superado el reto de estimar las dimensiones del electorado y sus movimientos durante el periodo, sigue el reto adicional de entender qué significado tuvo su participación en las elecciones frente a la presencia de fenómenos como el fraude, la violencia, el clientelismo, las pasiones partidistas, la diferencia social y la corrupción en los procesos electorales. Para efectos del tema que nos ocupa, el interrogante a responder sería: ¿qué tipo de ciudadano se formó a través de las elecciones durante esos años bajo esas características? Es un reto que los historiadores debemos abordar sin caer en anacronismo. Una básica premisa para el ejercicio propuesto tendría que ser la apreciación del contexto en la perspectiva de la disciplina en forma comparativa. Es decir, tratar de entender lo sucedido en sus propios términos y no desde modelos abstractos. La búsqueda así del ciudadano perfecto, como de alguna forma intentó hacerlo Fernando Escalante para México, no me parece un buen punto de partida. Más adecuado, creo, sería entender la ciudadanía como la democracia, así como la democracia como un proceso de información y reformulación constante con avances y retrocesos. Es difícil, si no imposible, encontrar procesos electorales en los países que ensayaban con las elecciones en el siglo XIX, encontrar procesos electorales en esos países desprovistos de los problemas que acaban de ser señalados. La democracia en América de Alexis de Tocqueville no sirve, por ejemplo, de referencia comparativa. La nueva literatura revisionista de la historia electoral de los Estados Unidos, para citar apenas un ejemplo, arroja un escenario electoral tan corrupto y violento, sino más corrupto y más violento que el colombiano. Las lealtades partidistas que motivaban el tratamiento de la oposición como enemigos fueron allí igualmente de extremas pasiones. Si no hubo guerra civil en los Estados Unidos en 1876, para hacer una referencia que evoca no al momento presente, para no ser tan anacrónico, pero si no hubo guerra civil en 1876, en una elección que se aduce, se robaron en la Florida, es realmente un interrogante interesante para la historia. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, el hábito electoral, para utilizar el término clásico de Rostow, que la historiadora de Alemania, Margaret Lavinia Anderson, utilizó con buen efecto? ¿Hasta qué punto, pues, el hábito electoral determinó en el largo plazo el desarrollo de una cultura electoral? Este me parece a mí un interrogante histórico mucho más interesante que el seguir detallando las anomalías del sistema. No se trataba solo del ritual regular de asistir a las urnas o de participar con frecuencia en las jornadas electorales. Cada elección iba acompañada, por ejemplo, de la difusión de la legislación electoral, de una retórica democrática, si bien más intensa en unos tiempos que en otros, y si bien también bajo concepciones que podían estar en conflicto, es decir, no todo el mundo entendía de la misma forma que era la democracia o la ciudadanía.
e iba acompañada de discusiones sobre el comportamiento aceptable en las elecciones. Debates sobre la oposición en Colombia, por ejemplo, yo me he sorprendido en encontrar, aparecen muy temprano, en la década de 1830 por lo menos, y debates muy interesantes sobre cómo se debía comportar la oposición. Hay evidencias que permiten sugerir que la difusión de normas constitucionales y de la legislación electoral tuvo impacto en la socialización de los colombianos. Cuando los conservadores de Tibasosa en Boyacá protestaban por maltratos electorales en 1898, en plena regeneración, lo hacían exigiendo el respeto, y cito, de los sagrados derechos de los ciudadanos. El lenguaje de Rafael Uribe Uribe en su discurso en Barranquilla ese mismo año, llamando a sus copartidarios a las armas, podía ser distinto, pero también hacía referencia a los derechos políticos conculcados. Por lo menos desde 1885, cuando Rafael Rocha Gutiérrez publicó La verdadera y la falsa democracia, comenzó a abrirse paso la propuesta de la representación de las minorías que la administración Reyes impuso en 1905. Pero así como el comienzo de esta historia se encuentra un hito en 1853, su desenlace efectivo tuvo lugar en 1910. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Que muy cumplido con tu tiempo, muy clara exposición, muchas gracias por estar aquí. Yo creo que damos el paso a Brenda Escobar, que con seguridad entrará aportando para este diálogo que se abre y se promete muy interesante. Brenda, por favor. Bueno, entonces, muchísimas gracias a los organizadores de este evento. Muchas gracias por esta invitación. A Margarita, Francisco, Franz, Andrés, a Angélica Monroy y a Elisa Botero por la logística. Agradezco también a mis estudiantes del semillero Historia y Redes Sociales de la UIS que me colaboraron con la búsqueda de documentos. Estoy realmente me honra mucho pues estar en esta mesa con los profesores Amada y Eduardo Posada, pues personas que realmente respeto mucho como historiadores. Y pues me parece muy grato, muy atinado pues como el enfoque que le han dado los organizadores a este evento, y específicamente pues el tono que pusieron en el texto introductorio de esta mesa, en el que nos invitan a pensar en continuidades y rupturas de la experiencia de lo político, en este caso para entender específicamente la noción de ciudadanía. Entonces, pues yo, respondiendo a esta invitación, pues digamos en un tema que no es el que manejo, pues ni en el que me hubiera introducido de manera así juiciosa, hice un ejercicio de mirar pues en los textos constitucionales, en diferentes textos constitucionales, cómo se define el término, el concepto de ciudadanía, y también pues compararlo con cómo analistas y contemporáneos a esas constituciones miraron esos textos para entender pues como la definición formal, pero también cómo en la experiencia, en la discusión, esos conceptos pues empiezan a utilizar y a interpretar de determinadas maneras. Entonces, inicio, quizás ya es tradicional en este seminario, pues por la Constitución del 53, la acaba de citar también el profesor Posada, pues y específicamente esta definición amplia de ciudadanía, en la que pues se incluyen a todos los varones mayores de 21 años, ¿sí? Esta fórmula se mantiene para la Constitución del 58, quizá pues se especifica un poco más, pero pues es importante señalar que se mantiene pues la misma posibilidad del sufragio universal. Mientras que la del 63 no especifica claramente quiénes son, no define quiénes son los ciudadanos. Pues quizá dándole como esa, no sé, como que deja ese asunto pues como en el vacío, y los estados son los que van a regular. Ahorita nos dijo el profesor Posada que algunos estados sí mantuvieron esa figura del sufragio universal. En mi caso yo hice pues una tarea de recorrer las constituciones provinciales de las provincias que luego formarían el estado de Santander, y posteriormente las constituciones del Estado Soberano de Santander, para mirar cómo ahí pues dirimieron este tema.
Entonces aquí se encuentran, pues se ha hecho ya esa compilación y pues qué bueno que exista. Y se encuentran constituciones para Socorro y Pamplona antes de que se configurara propiamente el Estado Soberano de Santander. Y en ellas las provincias mantienen esta idea del sufragio universal. La de Vélez incluso, como sabemos, no pone ni siquiera el tema de que sean varones, sino todos los habitantes son, pues no dice que ciudadanos, pero que todos son electores, a pesar de que sabemos pues que en últimas nunca se puso en ejercicio ese artículo, ¿no? Pero aparece ahí pues como una cosa realmente novedosa y que los historiadores han exaltado como algo muy, pues como de vanguardia pues para su momento. Ya cuando surge el estado de Santander, Santander pasa por cuatro constituciones. La del 57 instaura ese estado. Sabemos que esas constituciones son muy, pues exaltan todo ese ideario liberal que está en discusión en este momento. Exaltan como esa, diríamos, emoción que se genera por la posibilidad de que se abran pues unas libertades nuevas que antes no existían pues en las constituciones, y el hecho mismo de que pues como que se le ha dado muchísima libertad a las provincias y a estos estados como para regularse por sí mismos, ¿no? Entonces pues esa constitución del 57 es una constitución muy esperanzada pues en la posibilidad de que esos individuos se autorregulen y se gobiernen por sí mismos y lo hagan bien. Y entonces estas dos primeras constituciones mantienen también la figura del sufragio universal. Bueno, debo decir que estas constituciones, digamos, sus reformas responden a conflictos internos en el estado de Santander, pues que quizás ustedes conocen. Aquí hay una profunda conflictividad desde el comienzo del Estado soberano, porque pues hay pugnas justamente entre estas diferentes provincias, por cuál va a ser la capital, también pues los conservadores que se sienten excluidos del poder y justamente estas constituciones le dan una libertad a sus ciudadanos que permiten que ellos se puedan armarse, pues armar milicias provinciales. Entonces, pues esas milicias están en constante pues movimiento y se genera pues un tiempo de zozobra en estos primeros años del Estado de Santander. Entonces, estas tres constituciones del 57, 59 y 62, todas son liberales y responden como a, pues tratan un poco de controlar esa como ambiente de revuelta permanente que está reinando. Ahora, el punto interesante es que mientras estas dos primeras todavía mantienen el sufragio universal, en la del 62 ya se da la restricción de que deben, los que quieran ejercer la ciudadanía plena deben saber leer y escribir. Entonces, pues la pregunta que se hace uno es por qué como ese cambio de una opinión generalizada o muy favorable hacia el sufragio universal se pasa luego a pretender unas restricciones a esa ciudadanía. Entonces, para eso, les comentaba, pues leí algunos comentaristas de estas constituciones para ver ellos cómo explican eso y cómo le dan sentido. Uno de ellos es Adriano Páez, que es un publicista muy joven, para esta época tiene 21 años, pero luego se va a volver pues como un periodista pues como con bastante reputación. Pero sí, en este momento es un joven realmente muy inexperto, pero muy entusiasta con estas ideas liberales. Y la tarea que tiene es, como dice aquí, poner la Constitución de Santander de 1862 al alcance del pueblo, y explicar pues como cuáles fueron sus alcances. Es una publicación del 65 y en ella pues él va explicando la Constitución. Me concentro entonces en los puntos en los que habla de la ciudadanía, porque él, aunque exalta la Constitución, le preocupa justamente que los constituyentes la hayan restringido justamente este punto de la ciudadanía plena. Entonces, por un lado, importante decir que
Adriano Páez define la ciudadanía como un derecho y ese derecho él considera lo ha restringido, pues expresa que la Constitución ha restringido ese derecho. ¿Cómo lo explica? Aquí lo dice, con la última revolución se ha producido reformas útiles, pero también ha destruido pues, instituciones y principios sagrados. El del sufragio universal, el del sufragio popular ha recibido golpes terribles. Todos han mirado a este con temor como si fuera él y no otras causas el origen de nuestras contiendas. Y más adelante dice, estos constituyentes primero dijeron, todos tienen iguales derechos y aquí dice, al ver la tempestad desencadenada se asustaron de su propia obra. Entonces, en el caso de Adriano Páez, él indica que hay pues como un miedo generalizado para este momento de los años 60 que llevó a Santander a adoptar una medida de restricción de la ciudadanía. Y esto pues se reveló pues no solo en el caso de Santander, sino ya en la propia Constitución de los Estados Unidos de Colombia del 63. Sobre la Constitución del 63, hablo a partir de otro de estos, pues en este caso no solo publicista, sino un jurista con mucha más tradición, pues mucho más conocedor, y es una persona que ya tiene como 50 años para esta época, Cerveleón Pinzón. Él es santanderiano e hizo pues al menos 2 textos sobre la Constitución del 63, que son citados por Adriano Páez, el que les estaba leyendo ahorita. Entonces, en este texto específicamente, que hace un juicio a la Constitución del 63, pues Cerveleón Pinzón también es un entusiasta como de sus logros. Sin embargo, también está en desacuerdo con que se haya reducido, se haya eliminado pues esta idea del sufragio universal. Cerveleón Pinzón es interesante porque él además hace un recorrido por sus cambios de pensamiento. Él había escrito un tratado sobre las constituciones, pues, por la Constitución del 32, se llama Ciencia Constitucional, y él decía, yo en ese texto de 1839 limité el derecho al sufragio a quienes supieran leer, escribir o tuvieran sí, pues alguna subsistencia asegurada, ¿no? Y dice, atrasado ciertamente estaba yo entonces en aquellas materias y se arrepiente como de esa posición que tomó en su momento. Y luego hizo una reedición de este libro de Ciencia Constitucional en el 52. Y dice esto que me parece interesante, dice, en el 52, siento no haber sido más fuerte y vigoroso en la defensa de tan noble causa del sufragio universal, porque me parecía entonces que el sufragio universal había pasado entre nosotros en autoridad de cosa juzgada. Es decir, describe este ambiente del inicio de los 50 como un ambiente pues, donde se generalizó la idea de la posibilidad del sufragio universal, y él pues no se vio sí, como muy impulsado a hacer una defensa vehemente. Y entonces en el 63, que es cuando escribe este juicio a la Constitución del 63, aquí se emprende una defensa más clara, pues muy preocupado porque siente que se está perdiendo ese gran logro de los 50. Él explica aquí pues, al menos, sí, como que hay al menos 2 acepciones de ciudadanía en contienda. Él pelea por que la ciudadanía completa es un acto consecuente con las ideas republicanas, y lo pone en el plano en el plano de la soberanía del pueblo. Dice, la soberanía del pueblo reside en todos los asociados, cada uno de esos representa una porción correspondiente del soberano. Entonces, ¿por qué limitar el ejercicio de la soberanía si todos hacen parte del pueblo, ¿no? Entonces, a él le parece que solo como por la lógica del pensamiento republicano se debe adoptar esa medida del sufragio universal. Sin embargo, él indica que están primando otro tipo de argumentos que él trata de contravertir, el argumento de que saber leer y escribir asegura que el ciudadano
es independiente, de que la idea de que los arrendatarios son arrastrados por gente que no es la que ellos, por la que ellos quieren votar. Y este punto dice, la raza indígena es la que se tiene en la mira cuando se restringe el derecho al sufragio, pero a él le parece que es una población, pues aquí dice, perdida y anulada en medio de la gran población de la República, entonces que no hay que tener temor por esa pequeña porción de la población. Entonces, en últimas, pues él está optando por lo que él dice, una ciudadanía plena, la que llaman democrático. Ahora, este ambiente que él describe, pues efectivamente es el que prima en, pues, a partir de la Constitución del 63 como una restricción de la ciudadanía. También en el caso de Santander hay una nueva reforma en 1880 que ustedes saben ya responde al inicio pues, de un empoderamiento de los independientes y después de esa guerra. Y en el caso de Santander se hace una reforma en la que se fortalece el poder ejecutivo por encima del poder legislativo, se amplía el periodo presidencial y pues no es un ambiente en el que se va a discutir para nada el sufragio universal, ¿no? Entonces se continúa ahí con la ciudadanía restringida a quienes sepan leer y escribir. Ahora, dando al contexto del 86, pues ya nos decía también el profesor Posada que es interesante pues, en últimas no parece tan restringido la definición de ciudadano en un comienzo. Aquí dice en el artículo 15, son ciudadanos los colombianos varones mayores de 21 años que ejerzan profesión, arte u oficio o que tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia. ¿Sí? Entonces aquí no pues solamente está excluyendo a los desempleados, pero no está poniendo el tema ni de la alfabetización ni de la renta. Sin embargo, más adelante la Constitución sí pues, tiene un apartado completo sobre las elecciones y en las elecciones pues el ciudadano ya queda mucho más restringido porque dice, estos ciudadanos que se definieron arriba solo eligen directamente en el ámbito municipal y departamental, ¿sí? Un poco lo que nos hablaba el profesor Posada. Pero solo los que sepan leer y escribir son los que, o que tengan renta, son los que pueden elegir a electores, ¿sí? Y son los electores los que van a elegir presidente y vicepresidente. Y a estos ciudadanos que llaman restringidos también son los que eligen a los representantes a la Cámara y la Cámara es la que elige al Senado. Entonces, pues hay un juego ahí que en últimas está mostrando pues una restricción de todos modos de las posibilidades del ciudadano y unas elecciones que son indirectas. Ahora, me interesa la interpretación que hace José María Samper en este tratado pues muy conocido de Derecho Público Interno de Colombia que edita justamente para pues en el mismo año del 86 analizando qué se había hecho en esa constituyente siendo él un consejero de constituyente. Entonces él dice pues analiza por qué es distinto nacional de ciudadano. Entonces dice, el pueblo colombiano, se denomina pueblo colombiano a la masa de población que ocupa el territorio. A estos nacionales, sin distinción de sexo, edad o condición, pertenecen todos los derechos puramente individuales inherentes al hombre. No sucede lo mismo con los ciudadanos. Esta es ya una categoría política, un orden particular de colombianos distinto de la masa general de individuos nacionales. ¿Por qué esto? Porque el legislador constituyente ha creído que el sufragio no es un derecho natural o individual, sino una función pública que solo puede y debe ser encomendada a quienes ofrecen motivo para presumir que la ejercerán con dignidad, independencia y acierto. Porque la obra suprema del Estado es el gobierno y el gobierno es cosa que requiere ciencia, arte, ciencia y arte, esto es capacidad. Entonces, pues es muy interesante observar que ahí ha habido como una
tecnificación en últimas de una discusión que ya había planteado en el 63, o que había descrito Cerveleón Pinzón, al indicar que hay como al menos dos maneras de leer la ciudadanía, una como derecho republicano, y como que hace parte de ese paquete ideario político republicano. Otros que aducen es que es una capacidad, ¿no? Una dignidad, una función pública, y en esa medida pues no es un derecho, sino que solamente algunos pueden ejercerla, que están capacitados para eso. Pues, y aquí pues digo muy rápidamente que una discusión muy similar es la que describe Rosan Ballon en su análisis pues, sobre la Asamblea Constituyente de 1791 en Francia, y pues donde él describe diferentes pensadores cómo ellos plantean este tema de una ciudadanía amplia y una ciudadanía más restringida, derechos civiles para la ciudadanía amplia, pero la ciudadanía la ciudadanía política propiamente restringida a unos pocos, o también ese tema de ciudadanía activa y ciudadanía inactiva. Sí, esas mismas discusiones son las que están en juego aquí en esta análisis que hace Samper. Bueno, quizá una cosa corta, porque creo que ya se me acaba el tiempo, es que el tema de la ciudadanía de la mujer pues es interesante porque tanto Cerveleón Pinzón como José Manuel Samper lo tematizan, pero muy rápido pues sacan el argumento en contra para decir que no es para nada viable que la mujer sea considerada ciudadana. Y en ambos casos sorprende pues que el argumento es básicamente el mismo, y es el tema de que la naturaleza de la mujer es diferente a la del hombre, ¿sí? Y eso también lo estudia Rosanvalo en su momento, mostrando unos argumentos muy similares, ¿no? Como son de naturaleza distinta a las mujeres, ellas no están hechas pues para ejercer la ciudadanía. Cerveleón Pinzón lo dice pues de manera muy particular, dice, es la naturaleza misma quien las excluye, así como las mujeres no pueden tener barba tampoco, así mismo no pueden votar, aunque uno quisiera ser incluyente. Y José María Samper dice, el varón es apto para ejercer la ciudadanía porque es un ente que obedece a la razón, distinto a la mujer que obedece al sentimiento, ¿sí? Ahora, Samper le suma otros argumentos también con los que se excluía a ciertos sectores de la población, que es el tema de la dependencia económica, y otro que es pues también como muy de la concepción de la mujer, y es que la mujer está hecha para el ámbito doméstico, ¿no? Y no debe salirse de esa esfera privada, que es donde ella pues puede gobernar. Y aquí dice pues es en el gobierno del hogar donde ella tiene pues como su capacidad, no en el gobierno general, que es pues para aquellos que tienen unas capacidades superiores. Entonces pues quizá fue muy rápido, pero para concluir digo que perdón, digo que pues como la contraposición de estos idearios, en últimas pues es interesante, están tratando de calmar, pues cada uno está diciendo, nosotros necesitamos como calmar esta situación de zozobra permanente, ese desequilibrio político permanente. En el caso de Samper, defiende la idea de unas instituciones estatales fuertes que estén manejadas por los más preparados y por aquellos que tienen la capacidad, ¿sí? Solo a ellos se les debe dar esos derechos plenos de ciudadanía. Mientras que en los 60 la idea era que era posible creer en la ración, era necesario de hecho creer en la racionalidad del pueblo, que el pueblo se iba a comportar de la mejor manera, en una manera pues conveniente para sí mismo. Y pues ahí también está el tema de que hay que educarlo para que paulatinamente gane pues esa sabiduría pues para ejercer la ciudadanía plena. Yo dejo ahí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que fue muy claro, muy
muy bien expuesto. Muchas gracias por el tiempo y empezamos a ver cómo se articulan estas ponencias. Vamos entonces con Amada. Te doy la mesa para tu ponencia, por favor. Bueno, pues buenos Bueno, días a todos y a gracias. todas. Muchísimas gracias por la invitación a los organizadores, a Margarita, a Francisco, a Franz, a Andrés. Muchas gracias también a Angélica por todo el apoyo logístico. Realmente pues es un gusto estar aquí, compartir con mis dos colegas panelistas, con el profesor Eduardo y la profesora Brenda. Pues realmente es un honor y una alegría. Entonces, como tenemos poquito tiempo, voy a empezar de una vez. Mi ponencia se titula Ciudadanía, Tiempo y Nación, disputas por habitar el presente. En esta ponencia, pues básicamente retomo esta discusión que pues es una discusión ya amplia en el contexto de la historiografía latinoamericana. En un primer momento, pues como todo lo que implica esta transición de tránsitos, esta transición de súbditos a ciudadanos, transición que creo que pues, se ha estudiado bastante en diferentes contextos, pero que básicamente pues, nos muestra cómo se va a articular de una manera distinta la manera como se concibe la relación entre individuos y poblaciones y la comunidad política, y bueno, cómo ese tránsito significó el establecimiento de nuevas formas de organización política y de la concepción misma de los sujetos individuales y colectivos. Y bueno, sabemos como ya lo expresaron muy bien mis colegas, cómo se construyeron repúblicas en América Latina, en algunos casos con una ciudadanía restringida, especialmente en términos de posición social, género y acceso a la escritura. Y pues en esto estoy hablando de una manera amplia en América Latina, pero también pues podemos ver los casos de Estados Unidos y el caso europeo, ¿no? Y entonces la mayoría tiene que ver con una posición social respecto a la ocupación y la propiedad. Obviamente las mujeres en este contexto quedaron por fuera de la ciudadanía y en algunos casos, como vimos en los ejemplos anteriores, también depende esto del acceso a la escritura. Y en ese sentido, digamos que podemos decir que la ciudadanía se convirtió en digamos, en un terreno de disputas políticas durante el siglo XIX e incluso durante una parte del siglo XX, en el que estas poblaciones que quedaron por fuera de la posibilidad de ejercer la ciudadanía intentaron entrar a ella, ¿no? Pues por una parte sujetos esclavizados, por otra parte, pues los analfabetas y por otra parte, evidentemente, las mujeres y pues como es todos estos derechos que se buscan a lo largo del siglo XX. Esto solamente como una introducción. Quiero, digamos, recalcar que mi ponencia en particular se va a detener especialmente en la última parte del periodo que nos convoca en este evento, es decir, a partir de la Constitución del 86, y quiero retomar algo que ya también han señalado mis colegas, como en el artículo 15 de la Constitución se señala que son ciudadanos los colombianos varones mayores de 21 años que ejerzan profesión, arte o oficio o tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia. Y luego pues se hacen las aclaraciones que ya Brenda señaló. Y en este sentido pues no todos los ciudadanos, no todos los colombianos eran ciudadanos, que eso es muy importante señalarlo, porque nuevamente hay una restricción importante de género, pero también digamos que esto que nos pone el marco de la Constitución de que se necesita ejercer una profesión, arte o oficio, tener alguna ocupación, digamos que podríamos decir que deja por fuera también a todos aquellos que se consideran vagos, ¿no? Que creo que ese es un tema allí que podría explorarse de manera más detallada. Lo que quiero aquí contrastar es cómo a la vez que se hace esta Constitución del 86, al año siguiente se firma el concordato con la Iglesia Católica, en el cual uno de los misiones que se le da a este concordato justamente es el fomento de las misiones católicas en las tribus bárbaras. Y entonces aquí hay un punto que creo que es muy importante y es que buena parte de la población del país se considera como tribus bárbaras, es decir, por una parte está esta idea de ciudadanía que la Constitución configura, pero por otra parte está un concordato en donde se le asigna a la Iglesia el objetivo en medio del concordato de fomentar las misiones católicas en las tribus bárbaras. Y en ese sentido, la pregunta de la que parte
esta ponencia es si podría alguien representado como bárbaro mayor de edad, con oficio, ser ciudadano, o era necesario, además de las condiciones estipuladas por la Constitución, algo no dicho, que era el ser considerado civilizado. Digamos que este es un punto pues, que quiero explorar en esta presentación, y particularmente lo que quiero analizar es cómo hay un universo semántico que vincula los conceptos de ciudadanía con los de civilización, y cómo en ese universo semántico que se configura a partir de la reactivación de las misiones en Colombia, aparece algo que ha sido estudiado en los últimos años, especialmente por la Escuela de Estudios de la Subalternidad, y es como en ese vínculo de ese universo semántico en el que se articulan los conceptos de ciudadanía y civilización, está presente una forma de interpretar la historia y la temporalidad que, digamos, que va a marcar las características de ese vínculo semántico del que voy a hablar a continuación. Entonces, digamos que esta es la introducción que hago muy rápidamente por términos de tiempo, pero pues un poco el problema que quiero plantear. Y a partir de allí voy a digamos, como la parte central de la ponencia, y es como, digamos, que a los misioneros de diferentes órdenes religiosas, a partir del Concordato del 87, luego el Convenio de Misiones de 1902, pero también a partir de los convenios que se construyen con cada una de estas órdenes religiosas, se les pide reducir a las tribus de indígenas, como los denominan ellos, y se señala que estas tribus viven en un estado primitivo. Es uno de los puntos en los que quiero detenerme, que son inútiles para la patria, y que en ese sentido es necesario convertirlos en miembros dignos de la misma. Entonces, fíjense que hay toda una configuración de una representación sobre los indígenas, en donde primero se les configura como unos habitantes que están en un estado primitivo, y en ese sentido, digamos, se les saca del tiempo común de la nación. En segundo momento, se señala que son inútiles, y en tercer momento, que digamos que necesitan pasar por un proceso de transformación para ser miembros dignos de la patria. Entonces, estos tres puntos quiero que los tengamos allí presentes, y en ese sentido retomo pues como todas las reflexiones que ha hecho Johannes Fabian sobre el tema que tiene que ver con la temporalidad, y cómo al convertir o al representar a los indígenas como viviendo en un estado primitivo, se les saca de la temporalidad del presente de la nación, se les pone en el contexto de una historia universal que ha sido configurada por Occidente, a la que los criollos adhieren a esta noción de una historia universal, y mientras que la nación se pone en el presente, a los indígenas, a los grupos indígenas se les lleva al pasado al ponerlos como un estado primitivo. Por ahí diferentes citas que nos dan cuenta de cómo todo el tiempo se dice los indígenas están en el pasado, tenemos que traerlos a la nación. La independencia para los grupos indígenas aún no ha llegado porque no tienen las capacidades morales para ejercerla. Es decir, hay una serie de argumentaciones que muestran o que pretenden configurar la noción de que los indígenas están en el pasado, y que lo que deben hacer las misiones es traerlos al presente de la nación. Y entonces, pues un poco la pregunta que yo me hago allí a partir de estas reflexiones que hacen tanto los misioneros como los funcionarios civiles, es como, aunque el territorio nacional empieza a imaginarse durante el siglo XIX como un espacio común, a partir de diferentes tipos de representaciones, como los mapas, pero también, pues, por ejemplo, con todo el inventario que hace el costumbrismo en la comisión fotográfica, entre otras cosas. Si bien el territorio se imagina como un espacio común, en ese espacio común esta configuración que se hace especialmente en las últimas décadas del siglo XIX, pero que no es solo propia de la regeneración, está habitado por pobladores en diferentes tiempos. Unos en un tiempo que significa el atraso,
y otros en un tiempo que da cuenta del progreso, ¿no? Y este pues, es un punto importante. Y en ese sentido, digamos que lo que se propone para los misioneros es ganar almas para el cielo y ciudadanos para la república. Y aquí empezamos a ver cómo los indígenas entonces no son considerados como ciudadanos, sino que debe convertírseles en tales, ¿no? Y este va a ser un punto muy importante, digamos que es algo que se va a reiterar en los diferentes informes de misión, pero también en las diferentes comunicaciones entre el gobierno y los misioneros. Y digamos que solamente traigo como unos ejemplos de estas fotografías donde los misioneros en sus informes muestran como procesos de ciudadanización de los indígenas a partir, por ejemplo, de la vinculación con los símbolos patrios, con la historia patria, con las fiestas nacionales, con esta noción de convertirlos en ciudadanos, porque no lo son, ¿no? Y en ese sentido, digamos que también allí lo que aparece es que después incluso de la permanencia de órdenes religiosas desde final del siglo XIX e incluso me voy un poquito más adelante del periodo que estamos trabajando en las primeras décadas del siglo XX, aún en los informes de los años 20 y de los años 30, lo que va a aparecer es que los indígenas todavía no son ciudadanos, es decir, que todavía están en proceso de conversión. Y digamos que la pregunta que aparece allí es cuánto tiempo debía pasar o qué debían demostrar los indígenas para estar listos para ejercer la ciudadanía. ¿Qué es lo que se les está pidiendo para que sean capaces de ser ciudadanos si todo el tiempo se reitera este objetivo de las visiones de convertir a los indígenas, bueno, obviamente en católicos virtuosos y en ciudadanos útiles, pero, y en seres útiles, pero también en ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se les está pidiendo y por qué es todo digamos que hay un gesto continuo de postergar la ciudadanía? Entonces, bueno, a partir de este conjunto de textos, digamos que mi planteamiento consiste en señalar que el concepto de ciudadanía no tenía entonces ese carácter diáfano que la Constitución presentaba, sino que estaba articulado con estas representaciones esencializadas de la autoridad asociadas a nociones binarias que separaban barbarie y civilización, primitivo desarrollado o lo primitivo en contraposición del progreso, o la tradicional en contraposición de lo moderno. Es decir, a partir de esas nociones esencializadas de la diferencia que configuran unas formas de representación binaria, los indígenas no se adaptan a esa noción de ciudadanía y en ese sentido están todo el tiempo en búsqueda o se pretende que cumplan una serie de objetivos para que la alcancen, pero nunca llegan, digamos, o por lo menos en las décadas que estudio todo el tiempo se repite que todavía no están listos. Y pues un poco en contraposición con estos argumentos que se presentan tanto por parte de los misioneros como por parte de los notables criollos de su momento, lo que veo tanto en algunos fragmentos de los mismos informes de misión donde se quejan de la actuación de los indígenas, como en el trabajo que realizamos con los pueblos Inga y Kamsá en el Valle del Siundoy y con el pueblo Aruaco en la Sierra Nevada de Santa Marta, es que los indígenas están habitando el presente, su presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que vemos en el Valle del Siundoy es como los indígenas en el momento de entrada de los misioneros y en su momento de instauración en el territorio tienen actos que son profundamente simbólicos, como el de quemar el edificio de la escuela. Digamos que en la escuela se les enseñaba a no ser indígenas, ¿no? Se les quitaba su lengua, se les quitaba sus articulaciones con lo sangrado, se les transformaba su forma de vestir. Digamos que la escuela era y pretendía un proceso profundo de transformación que implicaba renunciar a ser indígenas, ¿no? Entonces, pues me parece importante como uno de los actos simbólicos de los pueblos Inga y Kamsá en el Valle del Siundoy es justamente quemar el edificio de la escuela, y en general en los diferentes, digamos, organizaciones de misiones a lo largo del país, pues que están
partes muy distintas, desde la Sierra Nevada, pasando por el Putumayo, el Chocó, los llanos orientales, hay una resistencia muy, muy fuerte a los procesos de escolarización y una resistencia, digamos, de manera muy, a partir de tácticas muy diferentes para evadir la doctrina religiosa o para reinterpretarla a partir de sus propias coordenadas, ¿no? Y en ese sentido, digamos que lo que pretendía tanto el gobierno nacional como los misioneros al llegar al territorio indígena y al intentar transformarlos era convertirlos en lo que ellos no eran, ¿no? Y digamos que ahí había una tensión porque para ser ciudadanos tenía que ser lo que ellos no eran. Y digamos que lo que planteo en el conjunto de la ponencia justamente es esa tensión que aparece allí y que pues me lleva a una pregunta como para abrir la discusión, y es específicamente si el concepto de ciudadanía estaba profundamente relacionado con el de civilización, cómo podemos aproximarnos a otros conceptos que nos permitan dar cuenta de las experiencias de soberanía y de reivindicación de derechos de aquellos que fueron subalternizados en aras de ser convertidos en ciudadanos. Cómo podemos dar cuenta de sus luchas y de sus reivindicaciones en medio de los procesos de expansión de dominio de los estados nacionales, y digamos que cómo a partir de allí tendríamos que repensar la manera como hemos organizado las temporalidades generales de la nación y digamos que comprender este proceso de configuración, en este caso de los estados nacionales y de ampliación de la ciudadanía en otros términos que incluyan la visión de grupos que fueron pues, profundamente violentados a partir de este intento de convertirlos en ciudadanos. Este es como en términos generales el argumento de la ponencia, y pues no me extiendo más para poder dar paso a la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Amada. No sé si Andrés o Francisco van a comentar, van a decir o antes de mis comentarios o cómo. No, Gracias, tienes tú la mesa. Bueno. Adelante, Margarita. Bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes. Yo creo que ha sido una mesa pues realmente muy estimulante, muy interesante. Mis comentarios los voy a hacer primero para luego abrir a las preguntas que han estado llegando en el chat y no sé si haya otras. Mis comentarios pues van en orden a cada uno de los ponentes. Ayer veíamos la entrada del pueblo como muchedumbre a mediados de siglo. Veíamos también, digamos, como esa entrada del pueblo y esa digamos, se va relegando el pueblo, se va reemplazando por la nación, y el esfuerzo por encontrar al pueblo que señalaba Felipe también en la búsqueda pues, de representarlo. Y hoy tenemos estas tres buenas ponencias sobre la ciudadanía. Eduardo, creo que pues un estudioso como ha sido avesado estudioso de las elecciones, nos muestra el arco completo del 53 a 1910, nos muestra esa necesidad de ampliarlo para el tema, no, juiciosamente cómo va cambiando, cómo se va restringiendo, ¿no? de una inclusión amplia, cómo se va restringiendo poco a poco la ciudadanía. En las siguientes constituciones nos muestra las posibilidades que hay, la necesidad de investigar más sobre el volumen de quienes eligen y quienes participan directamente en elecciones, y nos muestra algo supremamente interesante, que es las otras formas de participación en las elecciones que no son votando.
nos pregunta al final qué tipo de ciudadanos se forman esa experiencia y cómo hay unas experiencias específicas de participación en las elecciones que realmente son importantes y merecen ser estudiadas. Yo creo que hay mucho allí, digamos, tema, nos señala vacíos de la investigación en todos los sentidos o en muchos campos que creo que son importantísimos. Me interesaría mucho que el mismo Eduardo nos contara qué piensa él del punto de si hay una cultura electoral, qué piensa de si hay una, digamos, socialización de las elecciones y si podríamos hablar de la importancia de esos ejercicios en la formación de una cultura política y qué tipo de cultura política sería esa, si es una cultura política que le podemos llamar de participación variada, si la podemos llamar democrática, si la podemos llamar o simplemente una cultura política eleccionista, ¿qué resultado hay, qué incidencia en ese estar participando en elecciones cada 2 años o casi que todo el calendario electoral? Por supuesto, sabemos que no entran las mujeres y que eso, digamos, es fundamental y que no entran en muchas otras poblaciones, sobre todo que se van excluyendo paulatinamente, como nos muestran las otras ponencias, pero estas otras formas de participación me parecen importantes, las formas de participación diferentes a dar el mismo voto. Sabemos también que la elección de electores en cada pueblo podía ser muy reñida y muy entusiasta. Entonces, mi pregunta iría por el lado de qué tipo de cultura estaría allí y creo que Eduardo pone algunos puntos que podría ampliar un poquito más. Si la ponencia de Eduardo al asunto de la cultura política, la ponencia de Brenda que nos da esta discusión más detallada de por qué restringir los derechos electorales o deja de ser un derecho, como lo dice Eduardo, y cómo lo ve en el caso de Santander con dos muy buenos representantes como Adriano Páez y Cerveleón Pinzón, cómo lo discuten estos dos liberales. Me parece que sin querer, quizás, no sé, Brenda, está señalando el tema de los sentimientos y de las emociones. Para mí es extraordinario ver que estos señores que dicen que los sentimientos son de las mujeres y las razones de ellos, muestran claramente que la razón fundamental de la restricción del sufragio es una emoción, que es el miedo, ¿no? El miedo a la participación, y hablan exactamente del miedo a la participación y hablan del miedo yo diría que el miedo a la igualdad. Yo estaba hablando un poco de ese miedo a la igualdad, es que el miedo a la igualdad me parece que es un fuerte sentimiento en este país. Entonces, me llama mucho la atención porque está muy bien pintado el otro sentimiento, el sentimiento liberal por excelencia, que es el entusiasmo, ¿sí? El sentimiento de las reformas está muy claramente mostrado, pero después parece que el miedo extendiera su sombra sobre esa fe inicial en el hombre, aunque sea ignorante, ¿no? Entonces, podríamos, no sé, preguntar qué papel juega la emoción o el sentimiento que supuestamente es de nosotras las mujeres y no de los hombres. Y en la ponencia de Amada encuentro también una riqueza extraordinaria en esa figura
de un tiempo común de la nación en el que no participan todas las poblaciones, especialmente los indígenas, y todo el esfuerzo para que puedan habitar ese tiempo común de la nación, mientras que en la representación del territorio común aparecen con esos, digamos, con esos, yo diría, marcadores de alteridad que son los del territorio y los de la palabra salvaje o bárbaro que se empieza a usar y que en esas representaciones de la comisión coreográfica que se omiten, se tratan de omitir en algunos casos los marcadores raciales o racialistas, como quieran decir, no se omite el de indios, es decir, el de indios, sobre todo si son de los territorios, digamos, marginales o que consideran marginales. Entonces, es muy interesante esa figura del destiempo y en un territorio común y de la necesidad de actualizar o de traer al presente a los indígenas por medio de la civilización encargada a los misioneros. Yo creo que de todas maneras el discurso civilizatorio no se agota en esa digamos, contraposición civilización-barbarie. Me gustaría mucho poder relacionarlo con las otras formas del discurso civilizatorio. De hecho, el periódico conservador se llama La civilización muy tempranamente y no está hablando de misiones ni de la civilización, sino que está hablando de la civilización como el paradigma y la está contraponiendo a los liberales rojos y a, digamos, las causas que andan en socialistas que vienen de Europa y al benjamismo y a todo, la está contraponiendo a otras cosas muy diferentes, ¿no? Entonces el discurso civilizatorio, ¿cómo se relaciona este discurso civilizatorio hacia la barbarie con el discurso civilizatorio hacia los esclavos, por ejemplo, hacia los ex esclavos ya, y después pues tranquilamente con los artesanos, a los que igualmente dice una cosa es educarlos para que sean ciudadanos y otra cosa es considerarlos iguales. Eso me parece interesante. También me parece interesante esta idea de que la idea civilizatoria tampoco es solo de los misioneros, ¿no? De hecho, están los Putumayo mismos, los del Putumayo mismo están cerquita con las caucherías o con los proyectos de carreteras del tiempo de Reyes para penetrar ese territorio. En todo caso, es muy interesante la figura y creo que las preguntas sobre cómo articular esa idea civilizatoria con otras sería interesante. Yo no sé si ahora quisieran, pues, como antes de pasar a las preguntas, porque las hay muy interesantes en el chat, empezar por estas quizás, no sé. Bueno, abordo tu pregunta, Margarita, sobre si existió una cultura electoral socializada en las elecciones, se formó una cultura política y qué tipo de cultura política. Yo diría que en efecto se formó una cultura electoral. ¿Cómo se define? Se define distinto o lo mismo que otras culturas electorales durante el mismo periodo. Es decir, yo creo que es importante señalar que se están formando culturas electorales en todas partes del mundo con ensayos que hasta ese momento en casi todas partes del mundo son ensayos, ¿no? Estamos aprendiendo, el mundo está aprendiendo a hacer elecciones y a ver cómo se acepta el resultado. Las culturas políticas son construcciones sociales, ¿no es cierto? Entonces, cómo se está formando esta cultura electoral tiene que ver también con la misma autodefinición del país político y cómo se ve reflejado en las elecciones. Si por cultura electoral entendemos que quienes participan en las elecciones aceptan un resultado, por ejemplo, es una forma de decir, hay una cultura electoral en el sentido en que en la medida en que la gente se habitúa a participar en elecciones, finalmente en algún momento van a aceptar, ¿no? Que las elecciones, que hay que aceptar el resultado. Para hablar solamente de un elemento en términos prácticos.
el tal consentimiento del perdedor. Hoy en día sabemos qué tan importante es el consentimiento del perdedor. Ahí tenemos al señor Trump, que todavía no concede que ha perdido. Pues en Colombia, el consentimiento del perdedor, el señor Santander en 1837 acepta perder las elecciones y entrega el poder a sus oponentes. En 1849 el general Mosquera sale a bailar, ¿no? Y acepta el resultado de José Hilario López, y ese no era su candidato era Rufino Cuervo. Hay esos momentos del consentimiento del perdedor parecen desaparecerse del panorama, porque creo que no hemos apreciado bien cómo es la disputa política durante el periodo tanto de la Constitución de Río Negro como en 1886. Sin embargo, reaparece posteriormente. Si uno analiza las elecciones entre 1910 y 1930, sí hay eventos, por ejemplo la del 22, que fue un fraude bastante abierto, que le permite, que derrotó al general Herrera. En 1930 reaparece el consentimiento del perdedor, y Colombia es el único país de América Latina que en 1930 sobrevive la depresión y no hay golpe de Estado. Y de igual se entrega el poder pacíficamente a la oposición. Entonces, una cultura electoral no se puede definir por un año, por un periodo. Me parece que hay una definición de más largo plazo, donde hay avances y retrocesos acompañados de otras componentes de la cultura política. Por ejemplo, si nos vamos o no vamos a la revolución después de un fraude electoral. Eso es parte de la cultura política. En Colombia hubo rebeliones frutos de alegatos de fraude electoral, la que tumbó a Mariano Ospina en 1859. 1885 está precedida de fraudes en Santander, y la guerra civil de los 1000 días está precedida por discusiones sobre elecciones. Entonces, claro, no se puede hablar elogiosamente de una cultura electoral como si esto fuese una cultura electoral acabada, definida, que todo el mundo está aceptando las reglas del juego. No, eso sería absurdo desde el punto de vista historiográfico. En todas partes del mundo se está elaborando o deselaborando, por ejemplo, la cultura electoral alemana, que también estudia en un libro que se llama Practicando la Democracia, Margaret Lavinia Anderson, entre 1870 y 1914. Eso desemboca posteriormente en el nazismo. ¿Tuvo o no tuvo Alemania una elaboración, una cultura electoral durante ese periodo? Hay que leerse el libro de Margaret Lavinia Anderson para entender que efectivamente sí la tuvo. Eso no significa que ya llegaron al paraíso, no. Que finalmente tuvieron 30 años de desastre colectivo, como los que pudo haber tenido Colombia, o los que tuvo Colombia después en los años 40, 50 y los años 40 y 50 sobre todo. Es decir, la respuesta tiene que ser una respuesta matizada, donde hay que entender los entendimientos del comportamiento electoral, el valor que se le da a las elecciones en comparación con el valor que se le puede dar a otros tipos de movilización política. El ala pacifista del Partido Liberal en 1899, hay que leerse los 10 años de política liberal de Rodríguez Piñeres para entender cómo hay una ala pacifista del Partido Liberal que no quiere ir a la guerra civil porque cree que es posible ganar las elecciones. Cree que es posible, incluso Rodríguez Piñeres dice que si se hubiera aceptado la reforma electoral que se discutía en el Congreso, no hubiera habido guerra civil. Es posible que quienes crean que la guerra civil solo se explica por temas socioeconómicos no acepten la premisa, pero los textos de la época son clarísimos. Había un gran apego a la idea de que era posible tener elecciones, y que si había elecciones era posible que las elecciones son una forma de canalizar los conflictos de una forma distinta, ¿no es cierto? En vez de que la gente se mate, pues va y pone un papelito. Pero en Colombia esto se desarrolla en el siglo XIX con un Estado raquítico. El ejército colombiano en los años 50 se reduce a 500 personas. Posteriormente hay 1.500. En la época de la regeneración creo que son 3.000. En comparación, es un Estado pequeñísimo. Pensar que la cultura electoral colombiana hubiese transcurrido de manera pacífica con un Estado casi inexistente es realmente muy anacrónico. Entonces, la respuesta, perdona que me haya extendido, es que efectivamente hay que tratar de entender la elaboración de una cultura electoral sin algo acabado, sino en permanente elaboración con muchos componentes. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Eduardo. Muy clara tu respuesta. Brenda, sí, está lista. Sí, Margarita, muchas gracias por los comentarios y pues la lectura juiciosa del texto.
Me parece muy interesante lo que planteas, como no es la pregunta que me hice yo, y sé que te has ocupado últimamente de eso y me parece que es un ámbito de trabajo que, pues como una cantera muy interesante que realmente pues yo no he explorado. Pero efectivamente, pues sí, te doy la razón con eso de que estos pues como analistas del periodo, sí se muestran muy temerosos y utilizan todo ese tiempo la palabra como miedo, que están asustados, que tienen temor a que haya una toma del poder por parte de un electorado al que supuestamente pues se le ha dado se le aduce su capacidad de pensar, pero y de actuar autónomamente, pero cuando lo hace, pues elige a gobiernos conservadores o clericales, ¿no? Entonces la preocupación central es esa. Y me parece interesante como lo planteas, que en últimas ellos dan un montón de razones de tipo jurídico, como lo expuse un poco con Cerveleón Pinzón, ¿por qué es importante entonces restringir esa ciudadanía? Porque es importante esclarecer quiénes son los que están capacitados, los que tienen dignidad, los que tienen pues como el nivel educativo para ejercerlo. Pero en últimas está siempre esa idea de no, sobre todo es el temor que hay de que haya una toma de poder por parte de quienes ellos no quieren que tome el poder. Y pues es como el argumento que aducen incluso los liberales radicales que unos años antes habían eh, exaltado pues de una manera tan emocional también la fe en ese mismo pueblo, pues como en su capacidad de raciocinio y de actuación autónoma. También por otro lado está el tema pues como ellos como cada pensador de esos cómo lee su momento y cómo lee su pasado, ¿no? Y ahí también está como el tema del trauma, que pienso que es otra arista que se empieza a explorar como con mucho éxito. Y pues cada uno de estos pensadores está planteando cómo cerrar ese trauma por medio de un sistema pues que pretende, sí, como borrar esas dificultades. Y sin embargo, pues como que esos actos de buena voluntad finalmente no cuajan o terminan de todos modos generando eh, pues como una situación que sigue siendo conflictiva. Ahora, pues muy interesante lo que plantea el profesor Posada, que de todos modos entiende pues que sea conflictiva y que aún así hay que extraer de ahí el hecho de que se esté ejerciendo política, incluso por parte de sectores muy bajos que están haciendo, pues están sí, haciendo ejerciendo su maneras de ciudadanía, incluso aunque no son catalogados como ciudadanos. Y creo que las preguntas van muy orientadas a eso, ¿no? Que pues hay muchos que siguen actuando políticamente, son actores políticos claramente, a pesar de que no estén catalogados como tales. Pienso que por ahí puede seguir ahorita una discusión interesante. Gracias, Margarita. Muchas gracias, Brenda. Me parece muy bien que empiecen a mirar las preguntas que tienen, y si quieren ir conectando. Amada, que es tu turno, a ver. Vale, Margarita, pues muchas gracias por tu lectura juiciosa y por tus comentarios. Creo que siempre nos das unas pistas pues, que nos ayudan a seguir nuestros procesos de investigación, y creo que quedas con algo que es muy importante, y es que efectivamente ese binarismo entre civilización y barbarie no solamente es un binarismo que se puede pensar en su momento entre, digamos, criollos e indígenas, sino también, digamos, que se les pone la conceptualización de bárbaros, aquellos, por ejemplo, disidentes políticos o aquellos que no están de acuerdo a las nociones de ciudadanía que se van configurando. Por ejemplo, pues una de las maneras de configurar ese binarismo es pensando que hay una civilización verdadera, ¿no? Que es la civilización cristiana o la civilización católica particularmente, y una civilización falsa que en todo caso es barbarie, a pesar de que se pinta de civilización,
que es la que, por ejemplo, apunta al laicismo, o la que apunta a otro tipo de religiones, por ejemplo, la religión protestante, ¿no? Entonces, digamos que aquí yo creo que ese vínculo que se muestra con la alteridad extrema, que sería lo indígena, ¿cierto? La alteridad por excelencia es la que se plantea con el indígena, que es la total alteridad, y especialmente con las tribus errantes, ¿no? O con los que se consideran como tribus bárbaras. A veces ese signo de esa alteridad en términos de barbarie o en términos de lo primitivo, en términos de lo salvaje, se le adjudica al contendor político o a las personas del pueblo, que también hay una representación del pueblo como bárbaro, como primitivo, o como carente de racionalidad, o incluso como Brenda lo mostraba, ¿no? Digamos, a las mujeres en tanto no tienen esa racionalidad que detenta la civilización. Es decir, digamos que lo que habría que explorar en ese sentido es cómo esa alteridad, digamos, que se configura con el mundo indígena, es una alteridad que va a tener diferentes posicionamientos con diferentes sectores sociales para legitimar una noción específica de ciudadanía que estaría muy acorde con lo que se piensa a partir de las nociones de un hispanismo católico de la regeneración. Eso sería pues como por una parte. Y por otra, efectivamente, y en esto comparto totalmente lo que señalas, pero pues por el tiempo no hay cómo explicarlo con mayor detenimiento, y es esta noción de civilización es una noción que configuran en particular los misioneros. Es una noción que está configurada con, digamos, en una red de significados mucho más amplia en la que participan los funcionarios civiles, pero en la que participan también los laicos que patrocinan las misiones, y en donde efectivamente participan todos aquellos que están entrando en exploraciones a y en procesos extractivistas a los sectores poblados por habitantes indígenas. Creo que eso es muy importante señalarlo, porque efectivamente yo no creo que sea algo particular de los misioneros. Yo creo que lo que ocurre allí en este contexto en particular es que hay una sociedad y unos gobiernos nacionales y locales que le dan una especie de concesiones, estos territorios en concesión, por decirlo de alguna manera, a los misioneros para que ellos conviertan en ciudadanos, pero digamos que se comparte lo que los misioneros están haciendo, se patrocina, incluso el Estado, digamos que da dinero a los misioneros para que ocurra, y los laicos también aportan a partir de las donaciones a las campañas de misión a este proyecto. Es decir, es un proyecto compartido. Yo creo que eso es muy importante señalarlo. Y para retomar un poco un par de preguntas que veo aquí en el chat y que creo que también es importante precisar, digamos que sí hay una diferencia entre lo que se consideran los indígenas de resguardos y los indígenas que hacen parte de lo que es denominado como tribus errantes o tribus bárbaras. Y sin embargo, esta es una división muy, muy frágil, porque hay algunos indígenas que viven en resguardo o, por ejemplo, que claramente tienen un vínculo con la agricultura y con formas sedentarias de ocupación del territorio pues, por siglos, y en todo caso se les denomina como tribus bárbaras. Un ejemplo de ello claramente son los indígenas del Valle del Sibundoy, ¿no? Entonces creo que es una línea delgada que hay que revisar también con mayor detenimiento, especialmente qué es lo que pasa con la legislación de resguardos, pero es una línea que se está moviendo todo el tiempo, porque aunque puedan tener resguardos, son objeto de acción de los misioneros, de una manera distinta, pero son objeto de acción de los misioneros. Por ejemplo, lo que ocurre en todos los años 90 del siglo XIX en el Cauca, que pues podemos ver los diferentes informes con la Semana Religiosa de Popayán. Ese sería como pues para una primera entrada a discusión. Bueno, muchas gracias, Amada, muchas gracias. Yo creo que has contestado muy claramente y también pues atendido algunas de las preguntas del chat. Yo quisiera ver si podemos tener un tiempito para ver las preguntas del chat, que están muy interesantes. Las primeras están dirigidas a Eduardo Posada, que le preguntan cómo abordar la ciudadanía desde los sectores subalternos, especialmente el caso de las negritudes. María Imelda Ramírez, gusto de que estés aquí, María Imelda.
las mujeres cómo participan en las campañas electorales. También le pregunta a Eduardo, que creo que ya ha contestado un poco eso, y el abandono que hablara un poquito más sobre el abandono de la concepción del voto como derecho. Y luego, sí, no sé. ¿Quieres que Sí, si puedes contestar lo más rápidamente todas esas preguntas, lo cual es imposible, pero algo, y después le damos un ratico a Brenda, a ver, para otras preguntas. Muy rápido, tal vez arranco con una pregunta de Libardo Gómez, que creo que puede, en el fondo, abarcar también estas dos preguntas sobre negritudes y mujeres. Es todo el tema de exclusión o inclusión. Libardo pregunta si el problema no es concebir la ciudadanía con el voto nos está determinando una trayectoria exclusiva de la participación política. Yo difiero y he diferido mucho de quienes han sugerido esa concepción de las elecciones. Las elecciones colombianas desde el principio tuvieron una noción incluyente, mucho más incluyente que Cádiz, por ejemplo, en las constituciones de 1811 y 12. La constitución de Cundinamarca de 1812 le confirió expresamente la ciudadanía a los indígenas y hablaba como iguales ciudadanos de Colombia. Incluso las constituciones que siguieron durante el siglo son constituciones de carácter incluyente, no excluyente. La más excluyente fue la del 43. Y aún así, si uno ve la política colombiana, la dinámica es hacia la inclusión, no hacia la exclusión. Yo creo en eso estoy completamente seguro que voy a tener gente que no va a estar de acuerdo conmigo y me encantaría establecer un diálogo al respecto. Y entonces abordo los otros dos temas, comenzando por el de las mujeres. Yo difiero ahí, de alguna manera tengo alguna diferencia sobre que esto sea, por qué se excluye a la mujer, sea una reflexión del miedo a la igualdad. No, hay un miedo a que, como decía Brenda, hay un miedo a que ganen los conservadores. Hay un miedo a que ganen los contrarios, pero no es el miedo a la igualdad. La exclusión de las mujeres es generalizada en todo el mundo. Y es posible que también haya ese miedo de la igualdad. Eso no estoy en nada en desacuerdo. Pero me parece que lo más claro para los contemporáneos es ganar en las elecciones. Si tú quieres ganar en las elecciones, hay una narración que seguramente Margarita conoce muy bien de la política caleña en los años 50, donde precisamente se narra que le tiene un gran temor al confesionario porque los curas en el confesionario le van a decir a las mujeres por quién deben votar sus maridos. Ese tipo de concepción del temor al voto del contrario es un temor muy generalizado entre todos los liberales del siglo XIX en Europa, no solamente en Colombia. John Stuart Mill, por supuesto, favoreció el voto a las mujeres. Sin embargo, el voto todavía creía que el voto había que restringirlo a quienes tuvieran capacidad. Entonces, el voto capacitario es una concepción muy liberal a partir de la derrota de los republicanos en Francia, sobre todo, cuando primero los conservadores echan para atrás el sufragio universal masculino, los conservadores ganan la primera elección con sufragio universal masculino, llegan los monarquistas y se impone Napoleón III. Eso, considerado como la gran desilusión del voto universal en 1848, creó una desilusión entre los liberales del mundo. Sin embargo, los liberales colombianos, Murillo Toro a la cabeza, siguieron perseverando en la defensa del sufragio universal, a pesar de que Murillo Toro tuvo sus reservas anteriormente. Entonces, mi sugerencia es poner esto en un contexto universal de lo que está ocurriendo, y el tema de la lucha entre los partidos explicaría una dinámica muy interesante donde incluso frente a una legislación restrictiva, en el momento de aplicarla, los políticos hacen lo de la vista gorda, ¿no es cierto? Uno no se explica cómo es posible que en 1847 votara tanta gente si existían esas restricciones, o las restricciones dejaron de tener efectividad, es decir, la gente estaba ganando esos dineros. Yo he intentado ver cuántos artesanos ganaban lo que decía la Constitución del 43, es casi imposible llegar a una cifra, pero aparentemente no, la gran mayoría de los artesanos no ganaban esos 150 pesos que exigía anualmente la Constitución, pero estaban votando. ¿Por qué votaban? Esa es una incógnita, ¿no es cierto? De por qué la gente votaba cuando no tenía las condiciones para votar. Y finalmente, subalternos y negritudes, por supuesto, ese es un tema que uno de nuestros panelistas de ayer, James Sanders, ha tocado en su libro sobre el Cauca, Marisa Lazo lo ha tocado para Cartagena. Hay una gran movilización en los 50, que coincide con la abolición de la esclavitud. Pero posteriormente, el tema de los subalternos, creo que habría que ampliarlo también un poco, porque
¿cómo consideramos a Luis Antonio Robles en Magdalena? Señor que viene de origen humilde, llega a ser presidente del Estado de Magdalena, es el único senador liberal en Antioquia en época de la regeneración, es secretario del Tesoro de Aquileo Parra. Acabo de ver todo eso en Wikipedia. O sea que no estoy aquí posando de que conocía todo esto, simplemente hice una Wikipedia. Me acordaba que el negro Robles, como le decían en la época, había tenido una gran participación, pero no me acordaba de los detalles. Hice un Wikipedia rapidísimo, hay uno en inglés, otro en español. La población afrocolombiana ha reivindicado el papel del negro Robles en la política. Y los votantes del arrabal en Panamá, por ejemplo. O sea, hay unos electorados colombianos donde las negritudes son muy importantes. Panamá es uno de ellos. Y el electorado del arrabal en Panamá fue muy importante para los radicales, fue muy importante para Rafael Núñez. Hay una relación entre esos sectores y quienes están manejando el poder. Es decir, perdóname que me haya extendido quizás, pero quería un poco abordar esas tres preguntas en un conjunto. Muchas gracias, Eduardo. Brenda, hay unas preguntas que están hechas para ti también y para otros. Van mucho sobre estas cosas de la inclusión de la ciudadanía, de los números, digamos, la representatividad. No sé si quieras decir la influencia de los partidos y de la iglesia. No sé si quieras sobre eso un poco redundar. Sí, no, pues quería decir una cosa que en el texto dejaba más clara, y es que pues soy consciente de que el enfoque mío fue claro de una ciudad, pues cómo ver la ciudadanía construida desde arriba, desde el texto. Y eso pues atendiendo a la invitación también de los organizadores de ustedes, que hablan de que estos conceptos casi que utópicos configuran el horizonte de inteligibilidad de la política, y me parece como un punto bien interesante, porque puede que en la práctica esto se desvirtuara, fuera por muchos otros lados. De nuevo, pues me parece realmente muy, muy aleccionador lo que están diciendo mis compañeros de panel, que hay pues muchas otras maneras como la gente se implica en política, pero siempre está como ese concepto grande a alcanzar. Y es interesante pues ver eso también, cómo se explica, cómo se lo trata en términos legales y en términos netamente conceptuales, como para entender la gente, pues, sí, hacia dónde está apuntando, sí, cuál es la meta, así sea pues difícil de alcanzar. Y en esa medida, pues sí, estoy excluyendo de mi reflexión pues un tema que quizá trabajé mejor en otro, pues por ejemplo en este trabajo sobre el Tolima, que sí, como ya la gente del común o subalternos también hacen parte del juego político, también tienen unas incidencias ahí, aunque pues yo no estudié específicamente cómo participaron en elecciones, y pues en su momento atendía a la idea de que pues habría que abrir el concepto de política. La invitación que hace James Scott abre el concepto de política, y no solo ver la política institucional, sino ver pues pues como un actor cualquiera puede también meterse en ese asunto de subvertir la jerarquía social y responder y actuar de una manera determinada para pues como en contra de una jerarquía que le es adversa. Y en esa medida pues aparecen, y pensaría que es muy importante pues como los trabajos más de tipo regional, para ver cómo localidades específicas actúan quizá a veces en pro de un partido, en pro de un determinado líder, y mirar ahí también un poco, como hacía la pregunta el profesor Salcedo, cómo en localidades específicas sí puede haber partidos que influyan para que haya una determinada votación, como en otros puede ser más, sí, como un asunto de pues que en las elecciones quizá no hay mucha contienda allí, pero hay otras maneras, como pues que lo estudié un poco para el caso del Tolima, hay otras maneras como también la gente pues trata de participar y de influenciar en la política, aunque no se meten tanto en el tema propiamente electoral, ¿sí?
Entonces pienso que ahí pues habría que hacer una mirada, creo que la hizo en su momento Patricia Pinzón, haciendo pues como su mirada estadística, que por ahí preguntaba alguno de los participantes, que pues que yo no he hecho esa mirada estadística, pero sobre todo pues sí, quizá también pues sobre todo haría el énfasis en que localidad por localidad también hay como formas de acción política que es interesante mirar así, y es que es difícil pues como a partir de pocos casos generalizar cómo era pues como el territorio colombiano en esos términos de participación política popular. Diría eso. Bueno, yo creo que hemos oído muy buenas respuestas, un panel supremamente interesante que nos deja muchos interrogantes, caminos por recorrer, visiones diferentes, y pues solo me resta agradecerles a todos, agradecer la asistencia, agradecer por supuesto a los panelistas que lo han hecho divinamente, y invitarlos para mañana, nuestros 2 días que nos quedan, que serán bastante interesantes. No sé si Francisco quiere decir algo. Gracias, Eduardo, gracias, Brenda, gracias, Amada, por sus ponencias, por su atención, por su, digamos, disposición tan enorme para aclarar y discutir. Muchísimas gracias, entonces. Sí, gracias Margarita, y gracias de nuevo a Eduardo, a Amada y a Brenda. Excelente panel, y en efecto creo que quedan muchísimas preguntas. Renovar la invitación también para que nos acompañen el viernes. Es muy importante que podamos continuar y profundizar en esta conversación, pensando en el proyecto, en los proyectos más adelante. A todos les agradezco la participación, su asistencia, sus preguntas, sus inquietudes. Tuvimos alrededor de 140 personas conectadas en plataforma hoy, no sé cuántos por redes, nos estarán diciendo más adelante, pero hemos tenido un promedio de alrededor de 250 personas más o menos por día, según me estaban contando. Mañana quiero compartirles el programa que tenemos para que ustedes, perdón, ese no es el programa, es este el programa, para que ustedes nos puedan acompañar. Mañana jueves de 9:30 a 11 tenemos los regímenes morales y emocionales de lo político, y tendremos un panel verdaderamente interesante con Max Herring, el profesor Max Herring, el profesor Alejandro Quintero y el profesor Iván Padilla, que nos acompañarán. Yo haré de comentarista, y por la tarde, a partir de las 2 de la tarde, tendremos igualmente otro panel sobre los lenguajes políticos de la economía, la riqueza y el trabajo. Y estarán en la mesa la profesora Ana María Otero Cleves, el profesor Renzo Ramírez Vaca y la profesora Constanza Castro, con comentarios del profesor Felipe Martínez. A todos, muchísimas gracias de nuevo, una feliz tarde, y esperamos verlos mañana en el cuarto día del Seminario Internacional Historias de lo Político, Colombia 200 años, de República a Nación 1854-1905. A los panelistas, a mis colegas coordinadores académicos, muchas gracias por otro magnífico día. Que tengan una feliz tarde también. Muchísimas gracias.